Sí, aunque soñé que papá volvía a cenar con nosotras. Como antes. El corazón de Elena se contrajo como si alguien lo hubiera apretado con fuerza. Tragó saliva, acarició el cabello de Lucía y susurró, los sueños a veces nos enseñan lo que el corazón aún espera. ¿Y tú, mami? ¿Tú también lo esperas? Elena no respondió de inmediato. Miró por la ventana, donde el jardín que tanto cuidaba estaba floreciendo, a pesar de todo. A pesar de las noches en vela, de las llamadas que nunca llegaban, de las excusas cada vez más huecas. A pesar del silencio que Daniel había ido construyendo entre ellos, ladrillo tras ladrillo, hasta que ya no quedó puerta por la que entrar. Yo espero lo que Dios quiera para nosotras, mi amor, dijo al fin, con una voz que temblaba apenas, pero que sostenía la fe como una vela en medio de la tormenta. Y mientras tanto, seguimos adelante. Con dignidad. Con amor. Con oración. Lucía sintió, aunque sus ojos pequeños parecían entender más de lo que decía. Se sentó a la mesa y tomó un pan dulce del plato que Elena había preparado desde temprano, como siempre lo hacía, incluso cuando su alma pesaba más que sus manos. En ese momento, el timbre sonó. No era habitual que alguien llamara tan temprano. Elena se levantó, secándose las palmas en el delantal, y caminó hacia la puerta con el corazón latiendo un poco más rápido. Al abrir, se encontró con el rostro sereno de su madre, Marta, envuelta en un chal tejido a mano y con una Biblia desgastada bajo el brazo. «Mamá, ¿qué haces aquí tan temprano?» Marta entró sin esperar invitación, abrazó a su hija con fuerza y le susurró al oído, «Tuve un sueño anoche, Elena. Uno de esos que no se olvidan. Vi a Daniel, pero no era él. Era una sombra con su rostro. Y tú estabas de rodillas, no de dolor, sino de oración. Y detrás de ti, había una luz tan fuerte que quemaba las sombras». Elena sintió las lágrimas picarle los ojos, pero parpadeó rápido. No quería llorar delante de Lucía. No hoy. Él me dijo que quiere el divorcio, mamá, confesó en voz baja, como si las paredes pudieran escuchar. Y que ya no me ama. Que encontró a alguien más compatible. Marta no se sorprendió. Solo sintió, con esa calma que solo nace de haber atravesado muchos valles oscuros. El amor verdadero no se mide en compatibilidad, hija. Se mide en fidelidad. En sacrificio. En cruz. Y tú has cargado la tuya con gracia. Pero, ¿y si ya no tengo fuerzas, mamá? ¿Y si ya no puedo fingir que estoy bien? No se trata de fingir, respondió Marta, tomando las manos de Elena entre las suyas. Se trata de confiar. Aunque todo se derrumbe. Aunque el mundo entero te diga que te rindas. Porque Dios no te ha llamado a ganar batallas, sino a permanecer fiel en medio de ellas. En ese instante, el teléfono de Elena vibró sobre la mesa de la cocina. Era un mensaje de Daniel. Breve. Frío. El abogado me citó para el juicio el lunes. Estaré acompañado. Elena leyó las palabras una y otra vez, como si esperara que cambiaran. Pero no cambiaron. Solo se clavaron más hondo. ¿Qué dice?, preguntó Marta, viendo el temblor en sus manos. Dice que irá acompañado, susurró Elena, con la voz quebrada. No dice por quién, pero ya lo sé. Marta apretó su mano con más fuerza. Entonces, hija, prepárate. Porque este no será un juicio de papeles. Será un juicio de almas. Y en ese momento, mientras el sol seguía subiendo en el cielo y Lucía comía su pan en silencio, Elena sintió algo extraño, no era miedo, no era rabia, era una quietud profunda, como si Dios mismo le hubiera susurrado, no estás sola. Yo estaré allí. Pero nadie, ni siquiera ella, imaginaba lo que sucedería cuando el juez, con una mirada, ¿estás listo?, preguntó Camila desde el salón, con una voz suave que pretendía ser tranquilizadora, pero que a él le sonaba a intrusión. Sí, respondió, sin girarse. Dame un minuto. Cerró los ojos y respiró hondo. No era culpa de Camila, se repetía una y otra vez. Ella no lo había forzado a nada. Había sido él quien, poco a poco, fue dejando que la rutina, el cansancio, el orgullo,
lo alejaran de todo lo que alguna vez le dio sentido. Incluso de Dios. Recordó la última vez que oró en serio. Hacía más de 3 años. Fue una noche en que Elena lo abrazó tras una discusión tonta sobre facturas y le dijo: Daniel, no peleemos con el alma cerrada. Arrodillémonos juntos. Él se negó. Dijo que estaba cansado. Pero en realidad, tenía miedo. Miedo de que Dios le recordara quién era, y quién se había convertido. Vamos a ganar esto, ¿verdad? Dijo Camila al entrar al baño, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos inseguros. El abogado dice que, si Elena no tiene pruebas de, ya sabes, infidelidad por tu parte, el juez no puede negarte el divorcio. Daniel la miró entonces, por primera vez en días, y sintió un vacío helado en el pecho. No se trata de ganar o perder, Camila. Se trata de terminar lo que empecé. Pero tú me dijiste que querías una vida nueva. Conmigo. Y la quiero, dijo, aunque las palabras le supieron a ceniza. Pero hay cosas que no se borran con un papel firmado. Bajaron en silencio al auto. El trayecto al juzgado fue tenso, lleno de esos silencios incómodos que gritan más que cualquier discusión. Daniel no encendió la radio. No quería música. Quería oír el eco de sus propios pensamientos, aunque le dolieran. Al llegar, vio a Elena ya en la entrada, de pie junto a su madre. Vestía un sencillo vestido azul, el mismo que usó el día de su boda civil. No llevaba maquillaje, pero su rostro irradiaba una paz que lo desconcertó. No había odio en su mirada. Solo tristeza, y algo más. Algo que no podía nombrar. Camila se tensó a su lado. ¿Por qué viste así? Le susurró, incómoda. Es como si supiera algo. Daniel no respondió. Porque en ese instante, vio a Lucía asomarse desde detrás de la falda de su abuela, con los ojos llenos de preguntas que él no sabía cómo responder. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió vergüenza. No por lo que había hecho, sino por lo que estaba a punto de hacer, entrar a ese tribunal con otra mujer al lado, frente a la madre de sus hijos, frente a la mujer que lo amó cuando nadie más lo hacía. Dentro del salón, el aire era frío, impregnado de formalidad y juicio. Se sentaron en lados opuestos. Elena no lo miró. Solo mantuvo las manos entrelazadas sobre su regazo, los labios moviéndose en silencio, como si rezara. El juez entró con paso firme. Era un hombre mayor, de cejas pobladas y mirada que parecía atravesar las mentiras como si fueran telarañas. Señor Mendoza, dijo, sin preámbulos, su abogado solicita la disolución del matrimonio por incompatibilidad irreconciliable. ¿Confirma usted esta petición? Sí, su señoría, respondió Daniel, con la voz más firme de lo que sentía. ¿Y quién es la mujer que lo acompaña? Es Camila Rojas. Mi compañera. Un murmullo recorrió la sala. Elena bajó la cabeza, pero no lloró. Solo apretó los dedos con más fuerza. Interesante, dijo el juez, anotando algo. Señora Mendoza, ¿tiene usted algo que declarar antes de que procedamos? Elena levantó la vista, lenta, serena. Solo que amo a mi esposo, su señoría. Y que he orado cada día por su regreso, no a mi lado, sino a Dios. Las palabras cayeron como agua en un desierto. Daniel sintió que le faltaba el aire. El juez la observó largo rato. Luego, con una calma que helaba la sangre, dijo: Señora Marta, ¿puede acercarse, por favor? Necesito que testifique. Daniel palideció. ¿Su suegra? ¿Por qué ella? Pero ya era tarde. Marta se levantó con la dignidad de quien ha caminado con Cristo por valles de sombra y no teme al juicio de los hombres. Al pasar junto a Daniel, lo miró fijamente y le dijo, en un susurro que solo él oyó: Hijo, hoy no se juzga tu matrimonio. Hoy se juzga tu corazón. Y en ese instante, Daniel supo que, fuera lo que fuese que su suegra dijera, ya no podía huir. Porque la verdad, al fin, había entrado al tribunal, y no venía con gritos, sino con silencio, con fe, con amor que no se doblega. Camila, a su lado, se removió inquieta. ¿Quién es esa mujer?
Es la madre de la mujer que yo debía haber protegido, respondió Daniel, con la jure decir toda la verdad, dijo el secretario. Lo juro, respondió Marta, sin titubear. El juez la observó con atención, como si supiera que detrás de esa sencillez había décadas de sabiduría forjada en lágrimas y oraciones. Señora Marta, comenzó, usted ha estado presente en la vida de esta familia desde antes del matrimonio. ¿Qué puede decirnos sobre el carácter de su hija Elena? Marta tomó aire, y su voz, suave pero inquebrantable, llenó el recinto. Elena es de esas almas que no necesitan que el mundo las vea para brillar. Desde niña, fue fiel, servicial, compasiva. Cuando su padre enfermó, ella dejó sus estudios por un año para cuidarlo. Nunca se quejó. Solo decía, Dios proveerá. Y lo hizo. Daniel bajó la vista. Recordó aquella época. Él y Elena apenas se conocían, pero ya la admiraba. Le había dicho una vez, eres como un río tranquilo, profundo, constante, limpio. Ella se había reído, ruborizada. Ahora, ese río seguía fluyendo, mientras él se había convertido en un charco estancado. ¿Y sobre el señor Mendoza? Preguntó el juez, girándose hacia Daniel, que sintió el peso de 100 ojos sobre él. ¿Qué recuerda usted de él antes del matrimonio? Marta no vaciló. Daniel era un hombre de palabra. Trabajador. Respetuoso. Venía a casa los domingos a cenar, siempre con flores para Elena y un abrazo para mí. Me miraba a los ojos cuando me hablaba. Y un día, antes de pedirle la mano a mi hija, me dijo algo que nunca olvidaré. Hizo una pausa. El silencio se volvió denso, casi sagrado. Me dijo, señora Marta, no soy perfecto, pero le juro por Dios que amaré a Elena como Cristo ama a la iglesia. Con todo lo que soy. ¿Y usted qué le respondió? Preguntó el juez. Le dije, entonces cuídala como templo, no como posesión. Porque el amor que no se arrodilla, se corrompe. Daniel sintió un nudo en la garganta. Recordaba esa conversación. Había sido en el porche trasero, al atardecer. Él estaba nervioso, sudoroso, con las manos temblorosas. Y Marta, con una taza de café en mano, le había hablado como si conociera su alma mejor que él mismo. Camila, a su lado, se removió incómoda. ¿Por qué nos está haciendo esto?, murmuró, casi con rabia contenida. Pero Daniel ya no la escuchaba. Solo oía la voz de su suegra, clara como el agua de manantial. Con el tiempo, continuó Marta, vi cómo Daniel se fue alejando. Primero de la iglesia. Luego de las cenas familiares. Después de las oraciones con sus hijas. Y finalmente, de Elena. No fue de golpe. Fue como una grieta que crece en la pared, al principio no se nota, pero un día, toda la casa tiembla. ¿Notó usted algún cambio específico?, preguntó el juez. Sí, dijo Marta, y sus ojos se humedecieron. Hace 2 años, en el cumpleaños de Lucía, Daniel no llegó. Elena preparó su pastel favorito, compró globos, incluso puso su silla vacía con un regalo encima, por si llegaba tarde. Pero no llegó. Al día siguiente, me llamó llorando. No por la ausencia, sino porque, cuando por fin llegó a casa, él no se disculpó. Solo. Dijo, estaba ocupado. Daniel cerró los ojos. Recordaba ese día. Había estado con Camila, tomando vino en un bar, riéndose de tonterías, mientras su hija soplaba las velas sola. ¿Alguna vez vio señales de otra mujer en la vida de su yerno?, preguntó el juez, con delicadeza. Marta negó con la cabeza. No vi señales, porque Elena no quiso verlas. Prefirió creer en la bondad de su esposo hasta el último momento. Incluso cuando las amigas le decían, míralo, Elena, ya no te mira como antes. Ella respondía, quizá es que ya no soy lo que era. Pero la verdad, su señoría, es que él ya no era quien prometió ser. Daniel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No por la acusación, sino por la tristeza en la voz de Marta. No había rencor. Solo duelo. Como si ya lo hubiera enterrado en su corazón.
Una última pregunta, señora, dijo el juez, bajando la voz. Si hoy tuviera la oportunidad de hablarle a su yerno, ¿qué le diría? Marta giró lentamente y miró a Daniel. No con dureza. Con amor. El tipo de amor que duele porque aún espera. Le diría que no es tarde. Que Dios no mide el tiempo como los hombres. Que un corazón arrepentido siempre tiene puerta abierta. Pero ¿qué debe elegir, seguir huyendo o volver? Las lágrimas brotaron sin permiso de los ojos de Daniel. No las contuvo. No pudo. Camila se levantó de golpe. Esto es ridículo, dijo, con la voz temblorosa. Yo no vine a ser juzgada por una anciana que ni siquiera me conoce. Siéntese, señorita, ordenó el juez, con firmeza. Nadie la está juzgando. Pero sí estamos viendo quiénes son los que están dispuestos a cargar con las consecuencias de sus decisiones. Camila lo miró a Daniel, buscando apoyo. Pero él no la miró. Solo tenía ojos para Elena, que seguía en silencio, con las manos entrelazadas, y una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Y en ese momento, mientras el reloj del tribunal marcaba las 10:17 de la mañana, Daniel supo que no importaba lo que dijera el juez, ni lo que firmara el abogado. Lo que importaba era si aún tenía el valor de arrodillarse, no ante un tribunal, sino ante la cruz. El juez tomó un sorbo de agua, como si necesitara un momento para dejar que las palabras de Marta se asentaran en el alma de todos los presentes. Luego, con una mirada serena pero firme, se dirigió a Camila. Señorita Rojas, usted ha estado presente en este proceso como acompañante del señor Mendoza. ¿Tiene alguna relación formal con él? Camila tragó saliva. Somos pareja, dijo, aunque la palabra le salió más como una pregunta que como una afirmación. ¿Desde cuándo? Hace casi un año. ¿Y sabía usted que el señor Mendoza estaba casado? Ella dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Sí, pero él me dijo que su matrimonio ya no existía. Que dormían en camas separadas, que no se hablaban, que era solo un trámite legal lo que faltaba. ¿Y eso la exime de responsabilidad ante la conciencia? Preguntó el juez, no con dureza, sino con una tristeza profunda. ¿Cree usted que el amor verdadero se construye sobre los escombros del dolor ajeno? Camila bajó la vista. No respondió. Fue entonces cuando Elena, por primera vez desde que entró al tribunal, habló. No con furia. No con reproche. Con una voz tan suave que todos tuvieron que inclinarse para oírla. Camila. La aludida levantó la cabeza, sorprendida de que Elena la llamara por su nombre. No vine aquí a pelear por un hombre, continuó Elena. Vine porque juré delante de Dios amar a Daniel, y ese juramento no se rompe porque él se olvide. Pero tú no juraste nada. Y aún así, elegiste entrar en una casa que no era tuya. No te odio. Te compadezco. Porque algún día, alguien hará contigo lo que tú hiciste conmigo, y entenderás el peso de lo que hoy parece ligero. Las palabras cayeron como gotas de lluvia en un desierto agrietado. Camila palideció. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. Solo un temblor en los labios. Daniel la miró entonces, realmente la miró, y por primera vez vio lo que había estado ciego para ver, que Camila no era su refugio. Era su excusa. Una distracción para no enfrentar el vacío que él mismo había cavado en su alma. ¿Sabe qué es lo peor de todo? Dijo Camila de pronto, con la voz quebrada. Que yo también creí en él. Creí que era un hombre bueno atrapado en un matrimonio muerto. Creí que me amaba. Pero ahora veo que solo me usó para no sentirse solo. Y tú, miró a Elena, tú seguías ahí, firme, mientras yo pensaba que era yo la que lo sostenía. Se levantó de golpe, recogiendo su bolso con manos temblorosas. No quiero estar aquí, dijo, casi en un susurro. No quiero ser parte de esto. Señorita, debe permanecer hasta que el tribunal lo autorice, intervino el secretario. No. Exclamó ella, con los ojos llenos de lágrimas. Si me quedo, soy cómplice. Y ya he sido cómplice demasiado tiempo.
Miró a Daniel una última vez. Lo siento por todo. Pero no puedo seguir fingiendo que esto es amor. Y sin esperar permiso, salió del salón con paso rápido, como si el suelo quemara bajo sus pies. La puerta se cerró tras ella con un chasquido seco que resonó como un punto final. El silencio que siguió fue absoluto. Daniel se quedó inmóvil, con las manos apretadas sobre sus rodillas, sintiendo como algo dentro de él se desmoronaba, y al mismo tiempo, se liberaba. Ya no tenía a Camila como escudo. Ya no tenía excusas. Solo estaba él. Y la verdad. Señor Mendoza, dijo el juez, con una voz más baja, casi paternal, ¿ha escuchado lo que han dicho estas mujeres? Daniel asintió, incapaz de hablar. Ellas no están peleando por usted. Están revelando quién es usted. Y eso no se puede ocultar con papeles ni con nuevas parejas. Elena, entonces, se puso de pie. No para acusar. No para suplicar. Solo para hablar. Su señoría, no pido que me devuelvan a mi esposo. Pido que se le dé la oportunidad de encontrarse a sí mismo. Porque si él vuelve, que sea por convicción, no por conveniencia. Y si no vuelve, que al menos sepa que fue amado hasta el final. Daniel la miró. Y en sus ojos no vio rencor. Vio gracia. La misma gracia que Jesús mostró a la mujer sorprendida en adulterio: yo tampoco te condeno. Ve, y no peques más. En ese instante, algo se quebró en su interior. No de dolor. De arrepentimiento. Verdadero. Profundo. Elena, logró decir, con la voz rota. Perdóname. No por el divorcio, sino por haberte hecho dudar de tu valor. Por haberte hecho creer que no era suficiente, cuando tú eras todo lo que siempre necesité. Ella no respondió con palabras. Solo asintió, con una lágrima silenciosa resbalando por su mejilla. El juez cerró su libreta lentamente. Este tribunal no puede forzar un matrimonio, dijo. Pero sí puede detener un error. Por eso, suspendo este proceso por 30 días. Durante ese tiempo, les exijo que asistan a mediación familiar y, si están dispuestos, a consejería pastoral. No como formalidad, sino como acto de fe en la posibilidad de restauración. Elena caminaba unos pasos adelante, de la mano de Lucía, quien no decía nada, pero apretaba los dedos de su madre como si temiera que desapareciera. Marta la seguía en silencio, con la Biblia aún bajo el brazo, como un faro que no necesita palabras para guiar. Daniel se detuvo. No sabía si tenía derecho a seguirlas. No sabía si tenía derecho a hablarles. Elena, llamó, con la voz ronca. Ella se giró, despacio. No con hostilidad. No con esperanza. Con cautela. ¿Sí? No sé qué decir. Solo que, lo siento. De verdad. Lucía lo miró con ojos grandes, húmedos. ¿Vas a volver a casa, papá? La pregunta, tan simple, le atravesó el pecho como una espada. Quisiera, empezó, pero se detuvo. Porque no podía prometer lo que aún no era capaz de cumplir. No sé si merezco volver. Pero sí sé que quiero intentarlo. No por costumbre. No por lástima. Sino porque me di cuenta de que me perdí. Y tú nunca te fuiste. Elena bajó la vista un instante. Luego, con una calma que parecía nacer de otro mundo, dijo: el hogar no es una casa, Daniel. Es un corazón dispuesto a perdonar. Y el mío, sigue abierto. Pero no para cualquier versión de ti. Solo para el hombre que un día juró amarme delante de Dios. Si ese hombre decide regresar, será bienvenido. Daniel asintió, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar. ¿Y si no soy capaz de ser ese hombre? Entonces, respondió Marta, acercándose, no será por falta de oración. Porque yo, cada noche, seguiré pidiéndole a Dios que te recuerde quién eres, no por lo que hiciste, sino por lo que Él soñó contigo. En ese momento, el teléfono de Daniel vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su oficina: Camila entregó su renuncia esta mañana.
Dejo esto para ti. Adjunto, una foto de una nota escrita a mano. No puedo quedarme donde soy un recordatorio de tu caída. Vete a casa. Antes de que sea demasiado tarde. Daniel guardó el teléfono, con el alma en un nudo. ¿Qué pasa?, preguntó Elena, notando su cambio de expresión. Nada, solo que, el pasado ya no me sigue. Elena lo miró fijamente, como si pudiera ver hasta lo más profundo de su alma. Entonces, ¿estás dispuesto a caminar hacia el futuro? ¿Aunque duela? Sí, dijo él, con una convicción que lo sorprendió a sí mismo. Aunque duela. Aunque tenga que arrastrarme. Marta sonrió, apenas. No tendrás que arrastrarte, hijo. Solo arrodillarte. Y eso, ya es un comienzo. Caminaron juntos hacia el auto, no como una familia restaurada, sino como tres almas heridas que, por primera vez en mucho tiempo, respiraban el mismo aire sin miedo. Durante los días siguientes, Daniel no volvió a su apartamento. Se quedó en una habitación prestada por un hermano de la iglesia, donde no había lujos, solo una cama, una Biblia y una ventana que daba al amanecer. Cada mañana, antes de que el sol saliera, se arrodillaba y oraba. No pedía milagros. Solo claridad. Solo fuerza para enfrentar lo que había roto. Una tarde, mientras caminaba hacia la iglesia para la primera sesión de consejería pastoral, se encontró con Elena en la puerta. Ella llevaba un ramo de flores silvestres, las mismas que él le regalaba cuando recién se conocían. Las recogí del jardín, dijo, sin mirarlo directamente. Las margaritas siempre fueron tus favoritas. Las tuyas, corrigió él, con una sonrisa triste. Yo solo las usaba porque sabía que a ti te hacían feliz. Ella lo miró entonces, y en sus ojos había algo nuevo, no perdón completo, pero sí la semilla de la esperanza. El pastor nos espera, dijo. Entraron juntos. No de la mano. Pero sí uno al lado del otro. Y mientras el pastor abría las escrituras en Efesios 5, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, Daniel sintió que, por primera vez en años, no estaba fingiendo. Estaba escuchando. Verdaderamente escuchando. Al salir, ya de noche, Elena se detuvo bajo el porche iluminado por una lámpara tenue. Daniel, ¿sí? No quiero que hagas esto por obligación. Ni por culpa. Si decides quedarte, que sea porque amas a Dios más que a tu orgullo. Él la miró, y en ese instante, supo la verdad, no la amaba más que antes. La amaba mejor. Con humildad. Con respeto. Con temor de Dios. Entonces sí, dijo. Me quedo. Y aunque no se abrazaron, aunque no hubo promesas grandiosas, algo se selló allí, bajo la luz tenue del porche, el comienzo de una restauración que no dependía de ellos, sino del Dios que hace nuevas todas las cosas. Cada mañana, antes del alba, se sentaba en el porche con una taza de café negro y una Biblia abierta. No leía para impresionar. Leía porque, por primera vez, necesitaba oír una voz que no fuera la suya. Una madrugada, mientras meditaba en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, escuchó pasos suaves sobre las baldosas del jardín. Era Elena. Vestía una bata sencilla y llevaba una manta sobre los hombros. Se detuvo al verlo, sorprendida. No sabía que ya estabas despierto. No he dormido mucho últimamente, confesó él, sin levantar la vista. Hay noches en que el pasado me despierta a gritos. Elena se acercó, pero no se sentó. Se quedó de pie, mirando el cielo que comenzaba a teñirse de rosa. ¿De qué te arrepientes más, Daniel? Él tardó en responder. No por indecisión, sino porque la pregunta era más profunda de lo que parecía. De no haberme arrepentido antes, dijo al fin. De haber esperado a perderlo todo para darme cuenta de que ya no era yo mismo. Pero más que eso, me arrepiento de haberte hecho dudar de tu valor. Tú nunca fuiste el problema. Yo fui el que se cansó de luchar, y en vez de pedir ayuda, busqué refugio en lo fácil. Elena cerró los ojos un instante. Hubo días en que me miraba al espejo y me preguntaba, ¿qué hice mal? ¿Por qué ya no soy suficiente?
Y luego, en medio de esa oscuridad, escuché una voz, no era la mía. Era más suave. Más fuerte. Me decía, tú eres suficiente porque yo te hice. No por lo que haces, sino por quién eres. Daniel la miró, con los ojos brillantes. ¿Y qué hiciste entonces? Oré, dijo ella, con una sonrisa triste. Oré por ti, aunque no quería. Oré por mí, para no odiarte. Y oré por nosotros, aunque ya no existíamos. Porque el amor verdadero no se apaga, solo se esconde, esperando la lluvia que lo haga renacer. Un silencio cálido los envolvió. Los primeros rayos del sol tocaron sus rostros como una bendición silenciosa. ¿Crees que podemos volver a ser lo que fuimos? Preguntó Daniel, con la voz apenas audible. No, respondió Elena, y su respuesta lo heló por un segundo. No podemos volver a ser lo que fuimos. Pero podemos ser algo más, si estamos dispuestos a construir algo nuevo sobre cimientos verdaderos. Y esos cimientos son el perdón, la verdad y la gracia. La misma gracia que nos sostiene ahora, aunque aún no confiemos del todo. En ese momento, Lucía apareció en la puerta, frotándose los ojos. Mami, ¿papá se queda hoy? Sí, mi vida, dijo Elena, acariciando su cabello. Hoy se queda. Lucía corrió hacia Daniel y, sin decir nada, se abrazó a sus piernas. Él se inclinó, con el corazón a punto de estallar, y la abrazó con fuerza. Te extrañé, papá, susurró ella. Yo también, mi princesa. Más de lo que sabes. Pero mientras la abrazaba, Daniel sintió un nudo en el estómago. Porque en medio de ese momento tierno, su teléfono vibró en el bolsillo. No lo sacó. No quería romper el hechizo. Pero la duda ya había entrado, ¿quién llamaba a esta hora? Más tarde, cuando Lucía volvió a la cama y Elena preparaba el desayuno, Daniel revisó el mensaje. Era de un número desconocido. Solo decía, sé lo que hiciste. Y sé lo que estás fingiendo ahora. Si no quieres que Elena lo sepa, habla conmigo. El corazón le latió con fuerza. Borró el mensaje. Pero no pudo borrar el miedo. Durante el desayuno, intentó actuar con normalidad. Pero Elena lo notó. ¿Estás bien?, preguntó, sirviendo jugo en su vaso. Sí, solo cansado. Mientes mal, Daniel, dijo ella, con dulzura. Siempre lo has hecho. Él la miró, y en sus ojos vio algo que lo aterró, confianza. Ella estaba empezando a confiar de nuevo. Y eso lo hacía 1000 veces más culpable. Elena, empezó, con la voz temblorosa. Si alguna vez descubres algo que yo no te he dicho, ¿me darías otra oportunidad? Ella dejó la jarra sobre la mesa y lo miró fijamente. Depende. ¿Es algo que me lastimaría, o algo que ya me lastimó? Ambas. Ella suspiró, con los ojos llenos de una tristeza antigua. Entonces, no te prometo nada. Pero si te prometo esto, si me lo dices tú, con verdad, antes de que otro me lo diga, lucharé por creer que tu arrepentimiento es real. Daniela sintió, con el alma en un hilo. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su habitación, encontró a Marta sentada en el mecedor del pasillo, tejiendo en silencio. ¿No duerme, mamá? Hay noches en que las almas necesitan velar, dijo ella, sin mirarlo. Recibiste un mensaje, ¿verdad? Daniel se detuvo en seco. ¿Cómo lo sabe? Porque los secretos tienen sombra, respondió Marta. Y la tuya acaba de alargarse. No es lo que piensa, no pienso nada, hijo, lo interrumpió ella, con calma. Solo rezo. Pero te diré una cosa, si hay algo que aún no has confesado, hazlo pronto. Porque la mentira no necesita ser grande para destruir lo que Dios está reconstruyendo. Daniel se sentó en el escalón frente a ella, con la cabeza entre las manos. Tengo miedo, mamá. Miedo de que, si lo digo, todo se acabe. Entonces no lo digas por miedo, dijo Marta, dejando las agujas a un lado. Dilo por fe. Porque la verdad, aunque duela, libera. Y el amor verdadero, no teme a la verdad.
Esa noche, Daniel no durmió. Se quedó despierto, mirando la cruz sobre su cama, mientras revolvía el café, escuchó pasos. Era Elena. Se detuvo en el umbral, observándolo con una mirada que ya no era fría, pero tampoco cálida. Era expectante. ¿Vas a decírmelo hoy?, preguntó, sin rodeos. Daniel se sobresaltó. ¿Decirte qué? Lo que sea que estás escondiendo, dijo ella, entrando y apoyándose en la encimera. Desde hace días, te muevo como si cargaras una piedra en el pecho. Y no es solo culpa, Daniel. Es miedo. Miedo a algo que aún no has enfrentado. Él bajó la vista. El silencio se alargó hasta que se volvió insoportable. Hace 2 años, comenzó, con la voz quebrada, antes de que todo se desmoronara, cometí un error. No fue con Camila. Fue antes. Elena se tensó, pero no lo interrumpió. Estaba en una conferencia de trabajo. Bebí más de la cuenta. Y una colega pasó la noche en mi habitación. No recuerdo todo con claridad, pero no fue inocente. No fue un malentendido. Fue una traición. Y nunca te lo dije. Porque sabía que, si lo hacía, perdería todo. Incluso antes de saber que te amaba lo suficiente para no hacerlo. El aire se congeló. Elena palideció. No gritó. No lloró. Solo cerró los ojos, como si intentara borrar la imagen de su mente. ¿Por qué me lo dices ahora?, susurró. Porque quien me envió ese mensaje es ella. Me amenaza con contártelo si no le doy dinero. Y yo no quiero comprar su silencio. Quiero romperla. Pero no puedo hacerlo si sigo mintiéndote. Elena se acercó lentamente. Se detuvo a un paso de él. Lo miró a los ojos, y en su mirada no había odio, sino una profunda tristeza. ¿Sabes lo peor de todo, Daniel? No es que me hayas sido infiel. Es que, durante 2 años, cada vez que te abracé, cada vez que oré contigo, cada vez que creí que estábamos sanando, tú sabías que había una mentira entre nosotros. Y la alimentaste con silencio. Lo sé, dijo él, con lágrimas en los ojos. Y daría cualquier cosa por borrarlo. Pero no puedo. Solo puedo pedirte que me des la oportunidad de ganarme de nuevo tu confianza. No con palabras. Con hechos. Con tiempo. Con verdad. Elena se giró hacia la ventana. Afuera, Lucía jugaba con una mariposa de papel que había hecho en la escuela. La inocencia de su hija contrastaba cruelmente con la complejidad del dolor adulto. ¿Le diste el dinero?, preguntó al fin. No. Le dije que si hablaba, lo haría yo primero. Que prefería perderte con la verdad que tenerte con una mentira. Elena asintió lentamente. Eso es un comienzo. ¿Solo un comienzo? Sí. Porque el perdón no es un acto, Daniel. Es un camino. Y hoy empiezas a caminarlo. Pero no conmigo. Con Dios. Porque si Él puede perdonarte, tal vez yo pueda aprender a hacerlo también. En ese momento, el timbre sonó. Ambos se miraron, sorprendidos. No esperaban visitas. Daniel fue a abrir. Al otro lado de la puerta estaba una mujer de unos 30 y tantos años, con el cabello recogido y una expresión tensa. Era ella. La colega. Daniel, dijo, con voz baja. Tenemos que hablar. Ya no hay nada que hablar, respondió él, firme. Lo que tenías que decir, dilo frente a mi esposa. O vete. La mujer palideció. Miró por encima del hombro de Daniel y vio a Elena en la cocina. Sus ojos se llenaron de vergüenza. No vine a causar problemas, solo ¿a qué? Intervino Elena, acercándose. ¿A recordarnos que el pasado siempre vuelve? ¿O a probar que los errores de mi esposo tienen consecuencias? La mujer bajó la vista. Vine a pedir perdón. A los dos. Porque yo también tengo una hija. Y no quiero que algún día me mire como yo me miro ahora,
en el espejo, llena de arrepentimiento. El silencio que siguió fue largo, denso, cargado de humanidad rota y esperanza frágil. Entra, dijo Elena, al fin. No como enemiga. Como alma herida. La mujer dudó, pero entró. Y mientras se sentaban en la mesa de la cocina, 3 personas unidas por un error, pero dispuestas a buscar sanidad, Daniel entendió algo profundo: la gracia no es para los perfectos. Es para los que se atreven a confesar, a arrepentirse, y a dejar que Dios escriba un nuevo final. Ya no estaba. Pero la inquietud que dejó en el pecho de Daniel no se fue con él. No vine a exigir nada, dijo Valeria, sin levantar la vista. Solo, necesitaba verte. Ver que estás intentando arreglar lo que rompiste. Porque yo no lo he hecho. Y cada noche, mi hija me pregunta por qué papá no viene. Y no sé qué decirle, porque fui yo quien lo alejó. Elena la miró con una mezcla de dolor y compasión. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Una noche. Solo una. Pero fue suficiente para destruir todo. Él me creyó cuando le dije que Daniel me había forzado. No era verdad. Pero lo dije para proteger mi orgullo. Y ahora, vivo con esa mentira como una cadena. Daniel cerró los ojos. Nunca supo que ella había mentido. Pensó que su esposo la había abandonado por infidelidad real. Nunca imaginó que su nombre había sido manchado con una acusación falsa, por su propio error. Lo siento, dijo, con la voz ronca. No solo por lo que hice, sino por las consecuencias que arrastraste. Valeria asintió, con lágrimas silenciosas cayendo sobre sus manos. Vine a decirte que no enviaré el mensaje. No pediré dinero. Y si alguien pregunta, diré la verdad. Toda la verdad. Porque ya no quiero vivir en la sombra de una mentira que yo misma tejí. Elena se levantó y, sin decir una palabra, sirvió una taza de té caliente y la colocó frente a Valeria. Fue un gesto pequeño, pero cargado de gracia. Gracias, susurró Valeria. No me des las gracias a mí, respondió Elena. Da gracias a Dios por darte el valor de venir. Porque el arrepentimiento verdadero no se queda en la culpa. Camina hacia la luz, aunque le duela. En ese momento, Lucía entró corriendo desde el jardín, con las mejillas sonrojadas y el cabello alborotado. Mami. Vino una señora y me dio esto. Dijo, extendiendo un sobre blanco. Elena lo tomó, confundida. No tenía remitente. Solo su nombre escrito con letra firme. ¿Quién era? Preguntó Daniel, alarmado. Una señora con gafas oscuras, dijo Lucía. Dijo que era importante. Elena abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una foto. Una foto antigua. Ella y Daniel, abrazados en la playa, el día de su 5º aniversario de bodas. En el dorso, una frase escrita a mano: ¿crees que mereces perdonarlo, después de lo que hizo conmigo? El corazón de Elena se detuvo. ¿Qué es? Preguntó Daniel, al ver su rostro palidecer. Ella le entregó la foto sin decir una palabra. Daniel la miró, y su sangre se heló. Porque en la esquina inferior derecha, casi imperceptible, había otra figura en la foto. Una mujer de espaldas, parada a pocos metros de ellos, mirándolos. Era Camila. Pero eso no era lo peor. Lo peor era la fecha escrita al reverso: 18 de julio, hace 3 años. Eso fue, antes de que siquiera la conociera, murmuró Daniel, atónito. ¿Cómo? Ella te seguía, dijo Elena, con la voz temblorosa. Ya estaba ahí, antes de que todo comenzara. Un escalofrío recorrió la habitación. Valeria se puso de pie, incómoda. Creo que ya dije lo que vine a decir. Me iré. Gracias por tu honestidad, dijo Elena, con sinceridad. Que Dios te guíe. Cuando Valeria se fue, el silencio volvió a caer como una losa. ¿Crees que Camila planeó todo? Preguntó Daniel, con los ojos llenos de horror. No lo sé, respondió Elena. Pero alguien sí lo planeó. Porque esa foto no es casualidad.
es una advertencia. En ese instante, el teléfono de Daniel sonó. Era un mensaje de un número bloqueado. No todo lo que brilla es oro, Elena. Y no todo lo que olvidaste está muerto. Daniel mostró el mensaje a Elena. Ella lo leyó, y por primera vez desde que todo comenzó, una sombra de miedo cruzó su rostro. ¿Quién más sabe?, susurró. Nadie, dijo Daniel. Solo nosotros, y quien quiera que esté detrás de esto. Afuera, el viento movió las hojas del jardín con un susurro siniestro. Lucía, ajena al terror que crecía en los adultos, jugaba con su mariposa de papel, lanzándola al aire una y otra vez. Pero esta vez, la mariposa no volvió a sus manos. El viento se la llevó, como si el destino estuviera recordándoles que alguna se la observaba desde el umbral de la cocina, con el corazón en la garganta. Sabía que no era solo el mensaje lo que la atormentaba. Era la traición dentro de la traición. La sensación de que, incluso en los momentos que creyó más puros, alguien nos había estado observando, manipulando. Elena, dijo al fin, con voz suave, no tienes que enfrentar esto sola. Ella se detuvo, con una taza en la mano. ¿Y tú? ¿Estás enfrentándolo? ¿O solo esperas que pase? Estoy aquí, respondió, acercándose. Y no me iré. Porque si hay alguien que quiere destruir lo que estamos reconstruyendo, no lo hará sin que yo lo enfrente. Ella lo miró entonces, y en sus ojos había una mezcla de dolor y determinación. No se trata de enfrentar a una persona, Daniel. Se trata de descubrir qué verdad escondiste, que ni siquiera yo conozco. Él palideció. Ya te lo dije todo. Lo juro. Entonces, ¿por qué siento que hay algo más? Antes de que pudiera responder, el timbre sonó de nuevo. Esta vez, con insistencia. Ambos se miraron. Lucía, que jugaba en el salón, levantó la vista, inquieta. ¿Quién es?, preguntó, con voz temblorosa. No lo sé, mi vida, dijo Elena, forzando una sonrisa. Quédate aquí. Daniel fue a la puerta. Al abrirla, se encontró con el rostro serio del juez del tribunal. Vestía de civil, sin toga, pero su presencia imponía la misma autoridad. Señor Mendoza, dijo, sin preámbulos. Necesito hablar con ustedes. Los dos. Elena apareció detrás de Daniel, sorprendida. Su señoría, ¿qué hace aquí? No vengo como juez, respondió él, bajando la voz. Vengo como alguien que ha visto demasiados matrimonios destruidos por secretos que podrían haberse sanado con verdad. Y hoy, recibí una llamada anónima. Alguien me envió copias de correos electrónicos, fotos, y una grabación. El corazón de Daniel se detuvo. ¿Grabación? Sí. De una conversación entre usted y Camila, hace 2 años. Donde ella dice, no te preocupes por Elena. Ya la tengo donde quiero. Cree que es su culpa. Elena se llevó una mano a la boca. ¿Ella me manipuló? Peor, dijo el juez. Planeó todo. Desde el principio. Incluso antes de que Daniel la conociera formalmente. Trabajaba en recursos humanos de una empresa aliada. Tuvo acceso a su historial, a sus viajes, a sus debilidades. Sabía que Daniel estaba vulnerable. Y supo cómo entrar. Daniel se apoyó en el marco de la puerta, mareado. Pero, ¿por qué? Porque su hermana, dijo el juez, con gravedad, era la esposa de un hombre que ustedes conocieron. ¿Recuerdan a Raúl Mendoza? El nombre cayó como un trueno. Mi primo, susurró Daniel. Murió hace 5 años, en un accidente. No fue un accidente, dijo el juez. Fue un suicidio. Y su esposa, la hermana de Camila, se quitó la vida semanas después. Ella culpa a su familia, Daniel. Cree que ustedes los abandonaron cuando más los necesitaban. Que no los apoyaron en la iglesia. Que los juzgaron. Elena recordó entonces. Raúl había tenido problemas financieros. La iglesia lo había confrontado por deudas no declaradas. Daniel, como diácono, había votado por suspenderlo temporalmente.
Fue un momento oscuro, que todos intentaron olvidar. Pero nosotros oramos por ellos, dijo Elena, con lágrimas en los ojos. Incluso les llevamos comida. Ella no lo vio así, dijo el juez. Para ella, fue una condena. Y decidió que, si su familia destruyó la de ella destruiría la suya. Un silencio sepulcral los envolvió. ¿Y la grabación?, preguntó Daniel. En ella, Camila dice: cuando Elena se entere de que Daniel sabía quién era yo desde el principio, y aún así me eligió, se romperá para siempre. Elena lo miró, con el alma en los ojos. ¿Sabías quién era ella? Daniel negó con la cabeza, desesperado. No. Lo juro. Solo la conocí en una cena de trabajo. Nunca supe que era la hermana de, pero hubo un momento, interrumpió el juez, en que ella te lo dijo. Y tú no te alejaste. Porque ya estabas atrapado. Daniel recordó. Una noche, meses después de empezar la relación, Camila le había mostrado una foto de su hermana. Le dijo: ella amaba a tu primo más que a su propia vida. Y él, no se fue. Porque ya no quería enfrentar la verdad de lo que había hecho. Sí, admitió, con la voz rota. Lo supe, y no me fui. Porque ya no tenía fuerzas para volver. Elena cerró los ojos. Las lágrimas cayeron libres. Entonces, todo fue una venganza disfrazada de amor. No todo, dijo Daniel, mirándola con desesperación. Lo que siento por ti, eso nunca fue mentira. Ni siquiera en medio del caos. El juez suspiró. Les entregaré las pruebas al pastor. Él decidirá si las usa en la mediación. Pero les advierto, si hay algo más que no han dicho, díganlo ahora. Porque quien está detrás de esto no se detendrá hasta verlos destruidos. Cuando el juez se fue, la casa pareció más fría. Lucía, desde el salón, preguntó: ¿por qué la gente miente, mami? Elena fue hacia ella, la abrazó fuerte y susurró: porque a veces tienen más miedo de la verdad que del dolor. Elena llegó poco después, vestida con sencillez, pero con una determinación en la mirada que no había visto en ella desde hacía años. No se sentó a su lado. Se detuvo frente a él. Hablé con mamá anoche, dijo, con voz baja pero firme. Le conté todo. Lo de Valeria. Lo de la foto. Lo del juez. Y me dijo algo que no olvidaré: el enemigo no ataca casas fuertes. Ataca grietas. Y si no las sellas con verdad, las convierte en ruinas. Daniel levantó la vista. ¿Me odias? No, respondió ella, con los ojos húmedos. Pero ya no sé si confío en lo que siento. Porque cada vez que empiezo a creer que estás cambiando, aparece una sombra que me recuerda que el pasado no se borra con buenas intenciones. No pido que confíes en mí, dijo él. Solo que me permitas demostrarte, día a día, que soy un hombre nuevo. Antes de que ella pudiera responder, la puerta del salón de mediación se abrió. El pastor los llamó con una sonrisa serena, pero sus ojos delataban que ya sabía más de lo que decía. Dentro, el ambiente era íntimo: una mesa redonda, 3 sillas, una Biblia abierta en el centro. Pero lo que heló la sangre de Daniel fue la cuarta persona sentada al fondo, en silencio, con las manos cruzadas sobre una carpeta negra. Camila. No llevaba maquillaje. Su cabello estaba recogido con sencillez. Ya no tenía la postura altiva de la mujer que entró al tribunal. Ahora parecía cansada, derrotada. Pero sus ojos, al encontrarse con los de Daniel, brillaron con una mezcla de dolor y rencor antiguo. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó Elena, con la voz tensa. Lo pidió, dijo el pastor. Dice que tiene algo que confesar. Y que, si no lo hace hoy, nunca tendrá paz. Camila se puso de pie. No miró a Daniel. Miró a Elena. No vine a justificarme, dijo, con voz temblorosa. Vine a decir la verdad completa. Porque he vivido con esta mentira tanto tiempo que ya no sé quién soy. Hizo una pausa. Respiró hondo. Sí, planeé acercarme a Daniel. Sí, usé su debilidad.
pero no fue solo por venganza. Fue porque, en el fondo, quería que alguien me salvara. Pensé que, si lograba que un hombre como él me eligiera, entonces yo valdría algo. Pero cada vez que me abrazaba, solo veía a mi hermana llorando en el suelo, sosteniendo la carta de suicidio de Raúl. Elena no dijo nada. Solo escuchaba. Pero hay algo que ni el juez sabe, continuó Camila, con la voz quebrándose. Hace 3 meses, descubrí que estoy embarazada. El aire se congeló. Daniel palideció. ¿De mí? Camila negó con la cabeza, con lágrimas cayendo por sus mejillas. No. De un hombre que conocí después de ti. Pero cuando me enteré, no supe qué hacer. Y entonces, en mi desesperación, pensé, si le digo a Elena que es de Daniel, tal vez ella se rompa del todo, y él volverá a mí por obligación. Pero no pude. Porque cada vez que veía a Lucía, veía a la hija que mi hermana nunca tuvo. Se arrodilló entonces, no como gesto teatral, sino como acto de humillación genuina. Perdóname, Elena. No por lo que hice, sino por haber pensado que tu dolor era mi arma. Elena se acercó lentamente. Se detuvo frente a ella. No la tocó. Solo la miró. Levántate, dijo. Porque el perdón no se recibe de rodillas. Se recibe de pie, con el corazón abierto. Camila se levantó, temblando. ¿Me perdonas? No hoy, respondió Elena. Pero rezo para que algún día pueda hacerlo. Porque si no lo hago, su cadena se convertirá en la mía. Entonces, miró a Daniel. ¿Sabías algo de esto? Nada, dijo él, con la voz ronca. Te lo juro. Ella asintió. No con alivio. Con resignación. Fue entonces cuando el pastor abrió la carpeta que Camila había traído. Dentro había una carta, sellada. Camila me pidió que, si no tenía el valor de decírtelo todo, tú la leyeras después. Elena tomó la carta. La abrió con manos temblorosas. Al leerla, su rostro cambió. No de dolor. De asombro. ¿Qué dice? Preguntó Daniel. Dice que, mi madre, dijo Elena, con la voz apenas audible, la señora que murió hace 10 años, era hermana de la madre de Camila. Que somos, primas. El silencio que siguió fue absoluto. Camila sintió, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca lo supe hasta que investigué tu familia. Y cuando lo descubrí, fue como si Dios me hubiera dado una bofetada. Porque mientras yo destruía a mi propia sangre, creía que estaba haciendo justicia. Daniel se llevó las manos a la cabeza. Entonces, todo este tiempo, interrumpió Elena, con una tristeza infinita, no fue solo un ataque. Fue una familia rota que se devoraba a sí misma. El pastor cerró la Biblia con suavidad. Camila permanecía de pie, inmóvil, con la mirada fija en el suelo, como si ya no tuviera derecho a mirar a los ojos de nadie. Daniel, por su parte, sentía que el mundo se le desmoronaba dentro del pecho. No por lo que había hecho, sino por lo que ahora comprendía, que el dolor de los demás había sido usado como arma, y él, sin saberlo, había sido la hoja que cortó a la propia sangre. ¿Por qué no lo dijiste antes?, preguntó Elena, al fin, con la voz quebrada pero sin acusación. Si sabías que éramos familia, ¿por qué elegiste destruirme en vez de hablarme? Camila levantó la vista, y en sus ojos había un dolor tan antiguo que parecía nacer antes de su propia vida. Porque crecí oyendo a mi madre maldecir el nombre de tu madre, dijo, con la voz apenas audible. Decía que la abandonó cuando más la necesitaba. Que se fue con un hombre rico y dejó a su hermana sola con 3 hijos. Yo creí esa historia, hasta que encontré las cartas. ¿Cartas?, preguntó Daniel. Sí. Cartas que tu madre, Elena, escribió durante años. Cartas que nunca fueron enviadas porque tu abuelo las quemaba. Decía que una hija que se va no merece volver. Pero tu madre nunca dejó de amar a su hermana. Incluso cuando la vida la alejó, su corazón se quedó. Elena sintió un nudo en la garganta. Recordó las noches en que su madre,
ya enferma, murmuraba en sueños nombres que nunca le explicó. Ahora entendía. Entonces, todo este odio, era una mentira heredada, susurró. Sí, dijo Camila, con lágrimas silenciosas. Y yo la convertí en mi religión. Hasta que vi tu rostro en el tribunal. No había furia en él. Solo dolor y gracia. Y en ese momento, supe que estaba adorando a un Dios falso, el Dios del rencor. El pastor, que había permanecido en silencio, se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Observó la lluvia caer sobre el jardín de la iglesia, donde las flores se inclinaban bajo el peso del agua, pero no se rompían. Hay un versículo, dijo, sin girarse, que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No significa que el pecado sea pequeño. Significa que la gracia es más grande. Siempre. Se volvió entonces, con los ojos brillantes. Camila, ¿estás dispuesta a dejar que esa gracia te toque? Aunque signifique perdonar a quienes te mintieron. Aunque signifique pedir perdón a quien dañaste. Ella sintió, con la voz apenas un hilo. Sí. Aunque me duela. Porque ya no quiero vivir en la cárcel que construí con mis propias manos. Entonces, miró a Elena. Sé que no puedo deshacer lo que hice. Pero si me permites, me gustaría conocer a Lucía. No como amenaza. No como sombra. Sino como tía. Porque, aunque suene extraño, ella también es mi familia. Elena cerró los ojos. Respiró hondo. Y en ese instante, vio a su hija en su mente, riendo, corriendo, abrazando a un perro callejero como si fuera suyo. Lucía no conocía el rencor. Solo conocía el amor. Y tal vez eso era lo que debían imitar. No hoy, dijo al fin. Pero algún día, sí. Porque si Dios puede hacer hermanas de enemigas, ¿quién soy yo para cerrar la puerta? Camila sintió, con una lágrima cayendo sobre la carta que aún sostenía Elena. Fue entonces cuando Daniel habló, con una voz que sonaba como si viniera del fondo de un pozo. Yo también tengo algo que confesar. Todos lo miraron. Cuando Camila me dijo quién era, no me fui. Pero no fue solo por debilidad. Fue porque, en el fondo, quería castigarte. Elena lo miró, sorprendida. ¿Castigarme? ¿Por qué? Porque después de la muerte de mi primo Raúl, me dijiste que deberíamos haber hecho más. Y yo me enojé. Sentí que me estabas juzgando. Así que, cuando Camila apareció, me dejé llevar. No para herirte, sino para probar que tú también podías fallar. Que no eras tan perfecta. El pastor suspiró. El orgullo herido es más peligroso que el odio abierto, Daniel. Porque se disfraza de justicia. Lo sé, dijo él, con la cabeza baja. Y por eso, no merezco tu perdón, Elena. Pero sí merezco la oportunidad de sanar. Porque si no lo hago, seguiré siendo una amenaza para ti, y para mí mismo. Elena se acercó a él. No lo tocó. Solo lo miró a los ojos. No se trata de merecer, Daniel. Se trata de elegir. ¿Elegirás la verdad, aunque te destruya? ¿O seguirás escondiéndote detrás de excusas? Elijo la verdad, dijo él, con firmeza. Aunque me cueste todo. En ese momento, la puerta del salón se abrió suavemente. Era Lucía, con una flor mojada en la mano. Mami, esta flor se cayó del jardín. ¿Puedo dársela a la señora triste? Todos miraron a Camila, que se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Elena sonrió, con el corazón roto y entero al mismo tiempo. Sí, mi vida. Dásela. Lucía caminó hacia Camila y le entregó la flor con una sonrisa inocente. Es para que no llores más. Camila tomó la flor, la apretó contra su pecho y rompió en sollozos. Y en medio de esas lágrimas, bajo el sonido de la lluvia y el silencio sagrado de una iglesia que había visto demasiado dolor, algo comenzó a nacer. No era el final. Era el principio de una sanidad que nadie creía posible. Daniel lo seguía en silencio, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el horizonte gris.
no se atrevía a acercarse. No aún. Porque había algo que aún no había dicho, algo que el pastor le había pedido guardar hasta que el momento fuera justo. Al llegar a la entrada del jardín de la casa, Marta los esperaba bajo el porche, envuelta en su chal de siempre, con una taza de té humeante en las manos. Sabía que hoy era el día, dijo, con una sonrisa serena. Porque cuando Dios mueve el cielo, la tierra tiembla, pero las raíces se afirman. Elena la abrazó con fuerza. Mamá, hay cosas que no entiendo. Cosas que me asustan. Lo sé, hija, respondió Marta, acariciando su cabello. Pero no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas confiar en que Él está tejiendo algo hermoso con los hilos rotos. Fue entonces cuando Daniel se acercó, con paso lento, como si temiera que el suelo se abriera bajo sus pies. Señora Marta, dijo, con la voz temblorosa. Antes de que todo esto comenzara, usted me advirtió. Me dijo que el amor que no se arrodilla, se corrompe. Y no escuché. Pero hoy vine a arrodillarme. Marta lo miró fijamente, sin reproche, sin ternura forzada. Solo con verdad. No te arrodilles ante mí, Daniel. Arrodíllate ante quien te ve el alma. Y luego, levántate. Porque no se trata de caer. Se trata de volver a caminar. Él asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Hay algo más, dijo, mirando a Elena. Algo que el pastor me pidió que guardara hasta hoy. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Era viejo, amarillento, con el borde desgastado por el tiempo. Lo entregó a Elena. Es de tu madre, dijo. El pastor lo encontró entre los archivos de la iglesia. Lo guardó Raúl, antes de morir. Quería dártelo, pero nunca tuvo el valor. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito con la letra que reconocería entre mil, la de su madre. La misma letra que le escribía cartas de cumpleaños, que le dejaba notas en el almuerzo, que le firmaba los dibujos con un «Te amo hasta el cielo y vuelta». Con el corazón en la garganta, abrió el sobre. Dentro había 2 hojas. La primera era una carta. La segunda, una foto. La carta decía: mi querida Elena, si alguna vez lees esto, es porque el Señor ha permitido que la verdad salga a la luz. Perdóname por no haberte contado esto en vida. Tu tía Lucía, sí, la hermana de Camila lleva su nombre, no fue abandonada. Fui yo quien tuve que irme. Tu abuelo amenazó con quitarme la custodia si no rompía todo contacto con ella. Decía que su esposo era un ladrón, que nos arruinaría a todos. Yo no lo creí, hasta que vi los documentos. Pero aún así, la amé. Y nunca dejé de orar por ella. Si algún día conoces a su hija, no la juzgues. Ámala. Porque en su dolor, también está mi culpa. Te amo más allá de la muerte. Mamá. Elena rompió en llanto. No un llanto de dolor, sino de liberación. Porque por primera vez, entendía que el odio no nació de la maldad, sino del miedo. Y que el amor verdadero, siempre deja una puerta abierta. Miró la foto. Era de 2 niñas, abrazadas bajo un árbol. Una era su madre. La otra, su tía. Ambas sonreían como si el mundo fuera un lugar seguro. Entonces, susurró, todo este tiempo, no fue solo una historia de traición. Fue una historia de amor interrumpido. Marta asintió, con los ojos brillantes. Y ahora, tú tienes la oportunidad de terminarla bien. En ese momento, Camila se acercó, con la cabeza baja. Nunca supe que mi madre tenía una hermana que la amaba, dijo. Siempre me dijo que fue abandonada. Que el mundo era cruel. Pero ahora, veo que la crueldad no estaba en el mundo. Estaba en el silencio. Elena se acercó a ella. No con lástima. Con hermandad. Entonces, rompamos el silencio juntas. Se abrazaron. No como enemigas reconciliadas. No como víctimas. Sino como hijas de mujeres que se amaron, y que, desde el cielo, debían estar sonriendo.
Daniel observaba desde lejos, con el alma en paz por primera vez en años. Sabía que el camino no sería fácil, que habría días en que el pasado regresaría como sombra. Pero también sabía algo más, que el amor verdadero no se construye sobre la perfección, sino sobre la gracia que nace cuando dos almas heridas deciden sanar juntas. Y mientras la lluvia cesaba y el sol asomaba entre las nubes, Lucía corrió hacia el jardín, riendo, con los brazos abiertos, como si supiera que, al fin, su familia estaba completa. Una tarde, mientras colgaban ropa en el patio, Elena y Camila trabajaban en silencio. El sol calentaba sus espaldas, y el viento movía suavemente las sábanas recién lavadas. Fue Camila quien rompió el silencio. ¿Tuviste miedo de perdonarme? Elena se detuvo, con una camiseta de Daniel en las manos. No la dobló. Solo la sostuvo, como si aún guardara el eco de su dueño. Sí, dijo al fin. No miedo de ti. Miedo de mí misma. Porque perdonarte significaba soltar el derecho a odiarte, y sin ese odio, ¿quién era yo? Camila bajó la vista. Yo también tuve miedo. Miedo de que, si te acercabas, descubrieras que no merezco tu bondad. Nadie la merece, respondió Elena, con una sonrisa triste. Pero Dios nos la da igual. Por eso, no es mérito. Es gracia. En ese momento, Lucía salió corriendo desde la casa, con un sobre en la mano. Mami. Llegó una carta para la tía Camila. Ambas se miraron, sorprendidas. Camila tomó el sobre con manos temblorosas. Era de su hermana menor, la que vivía en otra ciudad y con quien apenas hablaba desde la muerte de su madre. ¿La abro aquí?, preguntó, insegura. Sí, dijo Elena. Porque ya no hay secretos entre nosotras. Camila desdobló la carta. Al leerla, su rostro cambió. Primero confusión. Luego incredulidad. Finalmente, lágrimas. Mi hermana encontró un diario de mi madre, dijo, con la voz quebrada. En él, habla de ti, Elena. De tu madre. Dice que antes de morir, mi madre le pidió perdón por haber alimentado el rencor. Que sabía que tu madre nunca la abandonó. Que fue el orgullo de mi abuelo el que la separó. Elena se acercó y puso una mano sobre su hombro. Entonces, el círculo se cierra. No, dijo Camila, secándose las lágrimas. Se abre. Porque mi hermana quiere conocerte. Quiere que sus hijos conozcan a Lucía. Quiere sanar lo que nos hicieron creer que estaba roto para siempre. Esa noche, durante la cena, Daniel observaba a las tres mujeres en la mesa, Elena, Camila y Lucía, riendo por algo que había dicho la niña. Por primera vez en años, la casa no olía a tensión. Olía a pan recién horneado, a canela, a paz. Después de que Lucía se fue a dormir, Daniel se acercó a Elena en el porche. ¿Crees que algún día podremos volver a ser lo que fuimos? Elena lo miró, con los ojos reflejando la luz de la luna. No quiero volver a ser lo que fuimos, Daniel. Quiero ser algo nuevo. Algo forjado en la verdad, no en la ilusión. Entonces, ¿hay esperanza para nosotros? La esperanza no depende de nosotros, dijo ella, suavemente. Depende de si estamos dispuestos a dejar que Dios nos use como instrumentos de sanidad, no solo para nosotros, sino para otros. Daniel asintió. Sabía que no era una promesa de reconciliación inmediata. Pero era un comienzo. Al día siguiente, mientras Camila preparaba el desayuno, sonó el timbre. Era un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por el tiempo y los ojos llenos de dudas. Busco a Camila Rojas, dijo, con voz ronca. Ella salió al porche, sorprendida. Soy yo. Soy el esposo de Valeria, dijo él. La mujer que estuvo contigo, con Daniel. Vine a hablar. No para acusar. Para entender. Camila palideció. Pase, por favor. Mientras tanto, Elena y Daniel se miraron desde la cocina. Sabían que la sanidad no era un evento. Era un río.
Y cada nuevo rostro que llegaba era una piedra que podía desviar su curso, o purificarlo aún más. Y en medio de esa incertidumbre, Lucía salió al jardín, con su mariposa de papel en la mano, y la lanzó al viento. Valeria no duerme desde que vino aquí, dijo al fin, con voz ronca. Llora en silencio, como si tuviera miedo de que el sonido la condenara. Y yo, no sé qué creer. Porque durante años, creí que Daniel la había lastimado. Pero ahora, ella me dice que fue al revés. Camila bajó la vista. Fue mentira. Toda. Yo le dije a mi esposo que me habían forzado. Para salvar mi orgullo. Pero la verdad es que fui yo quien buscó a Daniel. Y Valeria, solo fue una víctima más de mi venganza. El hombre asintió lentamente, como si cada palabra le pesara en el alma. Entonces, ¿por qué vino ella a confesar? Porque vio a Lucía, dijo Camila, con la voz quebrada. Y se vio a sí misma. Una madre que no quería que su hija creciera con mentiras. Un largo silencio se instaló entre ellos. Afuera, el viento movía las hojas del jardín con un susurro constante, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Mi hija tiene 5 años, dijo el hombre, al fin. Se llama Ana. Y ayer me preguntó, papá, ¿por qué mamá mira las fotos y llora? No supe qué decirle. Porque no sabía si debía odiarla o perdonarla. Camila levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. No merezco tu perdón. Pero si hay algo que pueda hacer para reparar lo que rompí, lo haré. Incluso si es solo orar por ustedes. El hombre la miró fijamente. No con furia. Con tristeza profunda. Mi abuelo solía decir, el perdón no es un regalo para quien lo recibe. Es una llave para quien lo da. Hizo una pausa, y luego añadió, hoy vine a devolverte esa llave, Camila. Porque no quiero que mi hija aprenda que el rencor es más fuerte que el amor. Las lágrimas de Camila cayeron sin control. Gracias, susurró. No sabes cuánto significa eso. En la cocina, Elena y Daniel escuchaban en silencio, sin espiar, solo presentes, como testigos de una gracia que no habían planeado, pero que Dios tejía con hilos invisibles. ¿Crees que algún día podremos vivir sin que el pasado nos persiga? Preguntó Daniel en voz baja. No, respondió Elena. Pero podemos aprender a caminar con él, sin que nos arrastre. En ese momento, Lucía entró corriendo desde el jardín, con el rostro iluminado. Mami. La mariposa volvió. Todos salieron al porche. Allí, posada sobre una flor silvestre, estaba la mariposa de papel que Lucía había lanzado días atrás. El viento la había llevado lejos, pero la lluvia la había empapado, y el sol la había secado, y ahora descansaba allí, como un milagro hecho de cartulina y fe. Camila se acercó a Lucía y se arrodilló frente a ella. ¿Sabes por qué volvió? Preguntó. ¿Porque me extrañaba? Dijo la niña, con inocencia. No, respondió Camila, con una sonrisa trémula. Porque nunca dejó de pertenecer aquí. Y en ese instante, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de dorado y púrpura, algo se selló en el aire. No era el final del dolor, pero sí el nacimiento de una nueva. Daniel estaba en la sala, arreglando una lámpara que llevaba semanas fundida. No era necesario. Pero necesitaba hacer algo con las manos. Algo que no implicara mirar a Elena y preguntarse si alguna vez volvería a verlo como su esposo, y no como un hombre que aún debía probar su arrepentimiento. Ella entró con 2 tazas de té en las manos. Se detuvo al verlo. No sabía que sabías arreglar lámparas. Aprendí en el ejército, dijo él, sin mirarla. Cuando todo se rompe, aprendes a reparar lo que puedes. Elena dejó una taza sobre la mesa baja y se sentó en el sofá, a una distancia cuidadosa. No fría. Respetuosa. Hoy, cuando vi a Camila hablar con el esposo de Valeria, sentí algo que no había sentido en años. ¿Qué? Paz. Verdadera. No la paz de la ausencia de conflicto, sino la paz de saber que, aunque el dolor exista, ya no gobierna. Daniel dejó las herramientas y se sentó frente a ella, en el sillón de mimbre que crujía con cada movimiento. ¿Y yo? Preguntó,
con la voz apenas un susurro. ¿Sigo siendo parte de ese dolor? Elena lo miró. No con lástima. No con rencor. Con una ternura que dolía más que cualquier acusación. Daniel, tú ya no eres el dolor. Eres la herida que está sanando. Y eso, duele más que la herida misma. Él bajó la vista. A veces, cuando cierro los ojos, veo tu rostro el día que te dije que quería el divorcio. Y me pregunto cómo pude ser tan ciego. Tan cruel, sin siquiera darme cuenta. No fuiste cruel, dijo ella. Fuiste herido. Y en vez de sanar, heriste a otros. Pero eso no te define ahora. Lo que hagas a partir de hoy, eso te define. Un silencio cálido los envolvió. Afuera, un grillo comenzó a cantar. Lucía, en su habitación, murmuraba en sueños, como si contara secretos al ángel de la guarda. ¿Oras por mí?, preguntó Daniel, de pronto. Elena no dudó. Cada noche. No para que cambies. Ya cambiaste. Oro para que yo cambie. Para que mi corazón no se endurezca con el recuerdo. Porque el perdón no es un acto, Daniel. Es una decisión diaria. Y hoy decidí perdonarte de nuevo. Él sintió que el alma se le desbordaba. No merezco eso. Nadie lo merece, repitió ella, con una sonrisa triste. Pero Dios nos lo da. Y si Él puede perdonarme mis propios silencios, mis propios miedos, ¿quién soy yo para negarte lo que Él me dio a mí? En ese momento, Camila apareció en la puerta, con una manta sobre los hombros. Perdón por interrumpir, pero Lucía tuvo una pesadilla. Dice que vio a un hombre en el jardín. Daniel se puso de pie de inmediato. ¿Un hombre? Sí, dijo Camila, con los ojos inquietos. Dice que estaba parado junto al rosal, mirando la casa. Pero cuando encendí la luz del porche, ya no estaba. Un escalofrío recorrió la habitación. ¿Llamaste a la policía?, preguntó Elena. No, porque Lucía dice que no parecía malo. Solo, triste. Daniel caminó hacia la ventana y corrió la cortina. El jardín estaba vacío. Pero en el suelo, junto al rosal, había algo que no estaba allí antes, una pequeña cruz de madera, clavada en la tierra. ¿Qué es eso?, susurró Camila. Elena se acercó. Al verla, palideció. Es la cruz que mi madre enterró aquí el día que nací. Decía que era una bendición para proteger la casa. Desapareció hace años, cuando todo empezó a desmoronarse. Daniel salió al jardín bajo la luz de la luna. Se arrodilló junto a la cruz y la tocó con reverencia. No estaba rota. Estaba limpia. Como si alguien la hubiera cuidado y la hubiera devuelto. ¿Quién haría algo así?, preguntó Camila, desde la puerta. Alguien que sabe que la sanidad ya comenzó, dijo Elena, con la voz temblorosa. Alguien que quiere recordarnos que, aunque el pasado regrese, ya no tiene poder. Daniel se levantó, con la cruz en la mano, y miró a Elena. ¿Crees que fue tu madre?, ella sonrió, con lágrimas en los ojos. No. Creo que fue Dios. Porque Él siempre devuelve lo que el enemigo intentó enterrar. Y en medio de la noche, con la cruz entre las manos y el corazón expuesto, Daniel se despertó temprano, antes del alba, como había hecho todas las mañanas desde que regresó. Pero hoy no fue a la cocina. No fue al porche. Fue al rosal. Se arrodilló donde la cruz había estado y, con las manos temblorosas, cavó suavemente hasta encontrar algo que había enterrado allí semanas atrás, un anillo. El anillo de bodas que se quitó el día que decidió irse. Lo sostuvo en la palma de la mano, frío al principio, luego cálido por el calor de su piel. No lo había guardado por costumbre. Lo enterró como símbolo de que su matrimonio estaba muerto. Pero ahora sentía que no estaba muerto. Solo dormía. Y tal vez, solo tal vez, merecía despertar. Cuando entró a la casa, Elena ya estaba en la cocina, preparando avena para Lucía. Al verlo con el anillo en la mano, se detuvo. No dijo nada. Solo lo miró,
con los ojos llenos de preguntas que no necesitaban palabras. No lo traigo para pedirte que vuelvas a ser mi esposa, dijo Daniel, con la voz ronca. Lo traigo porque quiero que sepas que, aunque lo enterré, nunca dejé de sentir su peso en el alma. Elena se acercó lentamente. Tomó el anillo entre sus dedos y lo observó como si fuera la primera vez. Este anillo no es solo metal, dijo. Es una promesa. Y las promesas no se rompen. Se renuevan. ¿Crees que podemos renovarla? No lo sé, respondió ella, con honestidad. Pero si decides ponértelo de nuevo, que sea porque amas a Dios más que tu orgullo. Porque amas la verdad más que la comodidad. Y porque amas a esta familia, más que a ti mismo. Daniel asintió. No se lo puso. Lo guardó en el bolsillo. No era el momento. Pero era el comienzo. Más tarde, mientras Camila ayudaba a Lucía a regar las plantas, sonó el teléfono. Era el pastor. Elena, necesito que vengan a la iglesia. Ahora. Su voz no era de alarma. Era de asombro. Cuando llegaron, el pastor los esperaba frente a la puerta con una carpeta en las manos. Detrás de él, en el banco más alejado, estaba una mujer mayor, con el cabello canoso y los ojos llenos de lágrimas. Ella vino esta mañana, dijo el pastor. Dice que es la hermana menor de tu madre, Elena. La que todos creían muerta. Elena se quedó paralizada. Pero, mi madre solo tenía una hermana. La madre de Camila. No, dijo la mujer, levantándose con dificultad. Había 3. Yo soy la menor. Me enviaron a un internado en el extranjero cuando era niña. Nunca supe lo que pasó entre mis hermanas. Hasta ahora. Camila se acercó, temblando. Entonces, ¿usted es mi tía? La mujer asintió, con una sonrisa trémula. Y tú, eres la hija de Lucía. Mi sobrina. Miró a Elena. Y tú, eres la hija de mi hermana mayor. Mi sobrina también. El pastor abrió la carpeta. Dentro había documentos antiguos, cartas selladas, actas de nacimiento. Todo fue ocultado por su abuelo, explicó. Quería borrar el deshonor de la familia. Así que separó a las 3 hermanas, les cambió los nombres en los registros parciales, y les hizo creer que las otras habían muerto o las habían abandonado. Elena sintió que el mundo giraba. Entonces, todo este dolor, fue por una mentira de un hombre muerto. Sí, dijo la tía, con voz suave. Pero hoy podemos enterrar esa mentira. Y plantar algo nuevo. En ese momento, Lucía, que había estado callada, se acercó a la anciana y le tomó la mano. ¿Me contarás historias de mi abuela? La mujer la miró, con los ojos brillantes. Todas las que quieras, mi niña. Porque ahora, somos una familia completa. Daniel observaba desde atrás, con el corazón en la garganta. Sabía que esto no era el final. Era una puerta. Una puerta que se abría hacia un pasado que nunca conocieron y un futuro que aún podían escribir juntos. Tu madre era la más fuerte de nosotras 3. Pero también la más herida. Porque amaba con todo, y eso duele cuando el mundo no te devuelve lo mismo. ¿Por qué nunca nos habló de ti? Preguntó Elena, con la voz temblorosa. Porque le hicieron jurar silencio, respondió Isabel. Le dijeron que, si alguna vez mencionaba a sus hermanas, perdería la custodia de ti. Así que calló. Pero cada cumpleaños tuyo, enviaba una carta a mi internado. Nunca supe si las recibí, hasta que las encontré entre mis cosas, hace un mes. Estaban selladas. Nunca las abrieron. Elena sintió un nudo en la garganta. Entonces, me amó en silencio. Sí. Como solo las madres saben amar. En ese momento, Daniel entró al salón con un libro en las manos. Era la Biblia que Marta le había dado semanas atrás. Las páginas estaban marcadas, subrayadas, llenas de notas a lápiz. He estado leyendo Efesios, dijo, con voz baja. Y hay un versículo que no me deja dormir: dejen de mentirse los unos a los otros,
ya que han quitado su viejo yo con sus malas acciones, se detuvo, mirando a Elena. Durante años, me mentí a mí mismo. Creí que merecía más. Que tú no eras suficiente. Pero la verdad es que yo no era suficiente para amarte como debía. Elena lo miró, y en sus ojos no había juicio, sino una ternura que lo desarmó por completo. Nadie es suficiente, Daniel. Por eso necesitamos gracia. Y tú, has estado caminando en ella. Él asintió, con los ojos brillantes. Hoy fui al juzgado. Retiré la demanda de divorcio. El silencio que siguió fue profundo, cargado de significado. ¿Por qué?, preguntó Elena, aunque ya conocía la respuesta. Porque no quiero un nuevo comienzo. Quiero restaurar lo que nunca debió romperse. No por obligación. Por elección. Cada día. Isabel, desde su silla, sonrió con dulzura. El amor verdadero no huye del pasado. Lo redime. Más tarde, mientras el sol se ponía, Daniel caminó solo al jardín. Se detuvo frente al rosal, donde todo había comenzado a sanar. Sacó el anillo de su bolsillo y lo miró por última vez. Luego, con decisión, lo enterró de nuevo, pero no como símbolo de muerte. Como semilla. Si algún día lo merezco, susurró al viento, que sea ella quien lo desentierra. Al regresar a la casa, encontró a Lucía sentada en el porche, con un cuaderno en las manos. ¿Qué escribes, princesa? Una carta para el cielo, dijo ella, sin levantar la vista. Le digo a mi abuela que ahora tenemos más abuelas. Y que todos estamos juntos. Daniel se sentó a su lado, con el alma llena de una paz que no entendía del todo, pero que aceptaba con gratitud. ¿Crees que ella nos escucha? Sí, dijo Lucía, con certeza infantil. Porque el cielo no está lejos, papá. Está donde hay amor. Y en ese instante, mientras la brisa acariciaba sus rostros y las primeras estrellas asomaban en el cielo, Daniel supo que ya no necesitaba pruebas, ni promesas, ni certezas. Solo necesitaba seguir amando. Daniel estaba sentado en los escalones, con la cabeza inclinada, las manos entrelazadas sobre las rodillas. No la oyó acercarse hasta que ella se detuvo a su lado. No puedo dormir, dijo ella, sin preámbulos. Yo tampoco, respondió él, levantando la vista. Hay demasiada quietud. Como si el mundo estuviera esperando algo. ¿Qué cree que espera? Que tomemos una decisión, dijo Daniel, con voz baja. No sobre el pasado. Sobre el futuro. Elena se sentó a su lado, dejando un espacio pequeño entre ellos, como un respiro para el alma. Hoy, mientras ayudaba a la tía Isabel a ordenar las cartas de mi madre, encontré algo que no esperaba. Una nota al final de una carta que nunca fue enviada. Decía, si algún día Elena lee esto, dile que el amor no se mide en días felices, sino en días fieles. Y que el matrimonio no es un contrato, es un altar. Daniel cerró los ojos. Entonces, ¿crees que aún hay un altar entre nosotros? No lo sé, dijo ella, con sinceridad. Pero sé que ya no hay miedo. Y eso, es un comienzo. Un silencio cálido los envolvió. Afuera, un búho ululó desde el viejo roble del fondo. Lucía, en su habitación, murmuró en sueños, papá, no te vayas. Daniel sintió que el corazón se le partía y se recomponía al mismo tiempo. Elena, sí. No te pido que me perdones por completo. No te pido que vuelvas a usar tu anillo. Solo te pido que me permitas caminar a tu lado. Sin títulos. Sin promesas grandiosas. Solo, juntos. Porque en medio de todo este caos, tú fuiste el único lugar donde mi alma encontró descanso. Elena lo miró. No con lágrimas. Con una claridad que solo nace después de atravesar el fuego. Entonces caminemos, dijo. Pero no como antes. Ahora, cada paso será una elección. Cada palabra, una semilla. Y si algún día uno de los dos tropieza, el otro no lo juzgará. Lo levantará. Daniel asintió, con los ojos brillantes. ¿Y si el pasado vuelve a golpear?
Entonces abriremos la puerta, respondió ella. Porque ya no tenemos nada que esconder. En ese momento, Camila apareció en la puerta, con una manta sobre los hombros y una taza de té humeante en las manos. Lucía tuvo otro sueño, dijo, con una sonrisa suave. Dice que vio a todos nosotros en la iglesia, vestidos de blanco, celebrando algo. No sabe qué, pero dice que todos reían. Elena y Daniel se miraron. No dijeron nada. Pero en sus ojos, algo se selló. No era reconciliación oficial. No era boda renovada. Era algo más profundo, una alianza del alma. Más tarde, cuando todos volvieron a la casa, Daniel se detuvo un instante en el umbral. Miró hacia el jardín, donde la cruz de madera brillaba bajo la luz de la luna. Y en silencio, susurró, «Gracias, Señor, por no rendirte conmigo». Dentro, Elena ya había encendido la lámpara de la sala. La luz era tenue, cálida, como un abrazo que no exige nada. Solo espera. Y mientras Daniel cruzaba el umbral, supo que ya no entraba como un extraño. Entraba como un hijo que regresa. Como un esposo que aprendió a amar. Como un hombre que, al fin, había encontrado su hogar. «Tu madre habría estado orgullosa hoy», dijo Isabel, con voz suave. «¿Crees que nos ve?», preguntó Elena, mirando su reflejo. «No solo nos ve», respondió la anciana. «Nos sostiene». Abajo, Daniel ajustaba el nudo de su corbata frente a la ventana de la sala. No era la misma corbata que usó en el tribunal. Esta era sencilla, de lino, del color del trigo maduro. Marta se acercó y le colocó una rosa blanca en la solapa. «No es una boda», dijo él, con una sonrisa nerviosa. «No», asintió ella. «Es algo más profundo. Es una restauración. Y esas son más sagradas que las bodas». Caminaron juntos a la iglesia, no en coche, sino a pie, como si cada paso fuera una oración. Lucía iba entre Elena y Daniel, tomada de ambas manos, como puente entre dos orillas que el río del dolor había separado. Al llegar, el pastor los esperaba en la entrada, con los ojos brillantes. «No hay actos legales hoy», dijo. «Solo corazones que quieren recordar delante de Dios lo que el mundo quiso romper». Dentro, la iglesia estaba llena. No de curiosos, sino de hermanos. Vecinos, amigos de la infancia, antiguos miembros del coro, incluso el esposo de Valeria, con su hija pequeña en brazos. Nadie hablaba. Solo sonreían. Como si supieran que estaban presenciando algo raro en los tiempos actuales, un milagro silencioso. El pastor los condujo al frente, no al altar de bodas, sino al centro del pasillo, donde una mesa sencilla sostenía una Biblia abierta, 2 velas y un frasco de agua bendita. «Hoy no los caso», dijo, con voz firme y cálida. «Hoy los reencontramos. Porque el matrimonio no es un contrato que se rompe con un papel. Es un pacto sellado con lágrimas, oraciones y, a veces, con silencios que Dios convierte en cánticos». Miró a Daniel. «¿Renuncias a la mentira, al orgullo, a la huida, y eliges amar a Elena con la verdad, con humildad y con fidelidad, cada día que Dios te dé?» «Sí», respondió Daniel, con la voz quebrada. «Hoy y todos los días». Luego miró a Elena. «¿Renuncias al miedo, al rencor, a la necesidad de control, y eliges amar a Daniel no por lo que fue, sino por lo que Dios está haciendo en él?» «Sí», dijo ella, con lágrimas silenciosas. «Porque el amor verdadero no espera perfección. Espera presencia». Entonces, el pastor tomó las 2 velas y las encendió con la misma llama. Que esta luz recuerde que, aunque la oscuridad venga, ya no caminarán solos. Lucía, desde el primer banco, se levantó y caminó hacia ellos. En sus manos llevaba 2 anillos. No eran los antiguos. Eran nuevos. Forjados con el metal de la vieja cruz que Daniel había enterrado y desenterrado. «Los hice con ayuda de la tía Camila», dijo, con orgullo infantil. «Porque las cosas rotas pueden volverse hermosas otra vez». Daniel tomó el anillo y lo deslizó en el dedo de Elena. «No es una promesa nueva», susurró. «Es la misma, renovada con sangre, lágrimas y gracia». Elena tomó el otro y lo colocó en su mano.
Que este círculo recuerde que el amor no tiene fin, solo etapas. En ese momento, mientras el órgano comenzaba a tocar un himno antiguo, Camila se acercó a Isabel y le tomó la mano. Detrás de ellas, Valeria y su esposo se miraron por primera vez sin sombras en los ojos. Y Marta, desde el último banco, cerró los ojos y susurró, «Gracias, Señor, por no dejar que el enemigo gane». Al salir de la iglesia, el sol los envolvió como un manto dorado. No hubo arroz, ni globos, ni fiesta. Solo risas suaves, abrazos sinceros y el sonido de los pies de Lucía corriendo hacia el jardín comunitario, donde ahora crecían flores de todos los colores. Daniel y Elena se quedaron en el pórtico, mirando el horizonte. «¿Crees que esto es el final?», preguntó él. «No», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. «Es el comienzo de una historia que ya no teme al dolor, porque sabe que, al otro lado, siempre hay gracia». Y mientras las campanas seguían repicando, suaves como latidos, nadie supo con certeza qué.